Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En el siguiente video vamos a mirar algunos conceptos que se van a manejar en la prueba tipo ECAES, y en ellos pues desde luego lo que vamos a abordar es lo que tiene que ver con interpretación. Más allá de la elaboración o el proceso de los datos, lo más importante siempre va a ser el análisis y la interpretación de los mismos. Vamos entonces a mirar algunos talleres y algunas evaluaciones que hemos realizado donde hemos tenido que abordarlo desde el punto de vista del análisis. Entonces vamos a mirar un taller, el Laboratorio de Aprendizaje Activo 3, donde miramos el análisis y la interpretación de gráficos. Vamos a mirar el siguiente gráfico y en este punto nos decían considere el siguiente histograma para la variable x. Entonces tenemos el gráfico que ustedes tienen ahí, que están observando en este momento. Sabemos entonces que en el eje de las x, sobre este eje, siempre van a ir los valores diferentes de la variable. Incluso aquí dice marcas de clase, es decir, que hace referencia a lo que tiene que ver con la variable. Y sobre el eje de las y vamos a ubicar las frecuencias. Pueden ser frecuencias absolutas o frecuencias relativas. En este caso tenemos frecuencias absolutas. Nos hacen las siguientes preguntas con respecto a este gráfico. Nos dicen ¿cuántas modas tiene esta variable? Si nosotros miramos detenidamente, esto lo podemos sacamos esa conclusión de manera inmediata, puesto que la moda es el valor que más se repite o que más frecuencia tiene. En este caso vemos que las barras que más altura tienen, pues desde luego van a ser aquellas que más frecuencia tienen. Y tenemos dos barras que tienen la misma altura o la misma frecuencia. Quiere decir que ¿cuántas modas tiene esta variable? 2. ¿Cuál es el valor de esa moda o de esas modas? Para este caso, como hay dos, una moda es 2 y la otra moda es 3. No confundir con lo que tiene que ver con la frecuencia, porque en este caso la frecuencia es 9. Este sería la frecuencia o el número de veces que se repite este valor, pero esa no es la moda. La moda es el valor que se repite, en este caso 2 y 3. La siguiente pregunta que nos hacen es ¿cuál es el valor de la media aritmética de x? Entonces este lo podemos sacar de varias formas. Una es tomar las respectivas marcas de clase y multiplicarlas por las respectivas frecuencias. Es decir, eso lo podíamos hacer en una hoja de Excel. Vamos a utilizar Excel para ello. Y entonces aquí vamos a poner los valores diferentes de la variable. Entonces nosotros tenemos que los valores son 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a digitar esos valores. Vamos a 1, 2, 3, 4 y 5. Ok. Y vamos a ubicar las respectivas frecuencias. Entonces nosotros miramos que el 1 tiene una frecuencia de 3, 2 tiene una frecuencia 9 y 3 también tiene una frecuencia de 9. Entonces vamos a ubicar esos valores. Entonces 1 tiene frecuencia 3, 2 tiene frecuencia 9 y 3 tiene frecuencia 9. Vamos a mirar qué frecuencia tiene la marca de clase 4 y 5. Entonces en este caso vemos que la marca de clase 4 tiene una frecuencia 4 y la marca de clase 5 tiene una frecuencia 2. 4 y 2. Ok. Con la ayuda entonces de Excel vamos entonces a calcular el respectivo producto entre cada marca de clase por su frecuencia. Entonces en este caso multiplicamos el valor que está en esta casilla, que para este caso es 1, y lo vamos a multiplicar con la respectiva frecuencia, que para este caso es 3. Entonces así hacemos para cada una de las casillas. Como es un valor que se repite, con ayuda de Excel pues entonces deslizamos esta fórmula y entonces él ya nos realizó el producto de cada marca de clase con su respectiva frecuencia. Recuerden que esta es marca de clase y aquí tenemos la frecuencia.
Ok. Bueno, resulta que si nosotros sumamos esos productos de cada valor de la marca de clase con la frecuencia, la sumatoria de eso nos da 74. Y si nosotros tomamos este valor de 74 y lo dividimos entre el número de datos, ¿cuánto es el número de datos? Entonces, bueno, antes de realizar esta fórmula vamos a averiguar cuál es el número de datos. Entonces nosotros sabemos perfectamente que el número de datos resulta de la sumatoria de las respectivas frecuencias. Vamos a decir que nos sume esto y entonces tenemos 27 datos. Entonces venimos a este lado y entonces tomamos la suma de los productos entre cada marca de clase con su respectiva frecuencia. Hacemos la suma. Hacemos la respectiva suma. Ya la habíamos hecho. En este caso lo que vamos a hacer es la división entre la suma y el número de datos, que para este caso fue 27, enter. Y este valor que acabamos de encontrar, le vamos a aproximarlo, vamos a hacerle un redondeo. Este valor resulta ser la media. Este valor es la media. 2.74. Ya tenemos la respuesta a lo que nos piden, que cuál es el valor de la media aritmética de x. Utilizando Excel nos damos cuenta que es 2.74. Vamos a responder la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice cuál es el valor de la mediana de x. Entonces nosotros ya sabemos que la mediana es el dato central. Nosotros ya sabemos que la mediana es el dato central. Entonces nosotros lo que podríamos hacer es lo siguiente. Es, como hemos construido nuestra tabla, podríamos encontrar entonces las frecuencias absolutas acumuladas. Entonces vamos a hallarlas. Vamos a abrir aquí una columna, un espacio. Solo lo podemos hacer utilizando control más, dando clic sobre la columna. Cuando está sombreada le decimos control más. Bueno, venimos aquí entonces y le decimos igual. Y entonces recuerden que el primero es el primero, que el segundo es la suma de los dos primeros o esta diagonal, es decir, este más este. Le decimos enter y así hacemos con los otros valores. Entonces ahí ya podemos arrastrar nuestra fórmula. Listo. Entonces estas serían las frecuencias acumuladas. Esa es la frecuencia acumulada. Nosotros sabemos entonces que como son 27 datos, tenemos entonces que el número de datos es un número impar. Como es un número impar, entonces nosotros sabemos que el dato central pues es la mediana. En este caso nosotros entonces decimos 27 dividido en 2 para hallar dónde está la posición de la mediana. Cuando nosotros dividimos 27 en 2, pues nos da 13,5. En ese caso aproximamos al siguiente valor entero de 13.5, pues el siguiente valor entero sería 14. Entonces la frecuencia acumulada, miramos dónde está 14. Aquí van 3, aquí van 12. Quiere decir que aquí en este acumulado 21 estarían los valores 13, 14, 15 y así hasta el 21. Quiere decir que aquí está la mediana. Entonces venimos y miramos cuál es la marca de clase y para este caso es 3. Quiere decir entonces que la mediana para este caso sería 3. Con la interpretación de este gráfico, la mediana sería 3.
Bueno, vamos a mirar el siguiente punto de este laboratorio de aprendizaje activo 3 y en este caso nos entregaban dos gráficos. Nos entregaban un gráfico donde nosotros teníamos las marcas de clase sobre el eje de las X, y teníamos en este lado acá teníamos las frecuencias relativas, y en el segundo gráfico las frecuencias relativas acumuladas. Entonces nos hacían un par de preguntas. La primera pregunta que nos hacían es: ¿cuál es el valor de la mediana? Bueno, para este caso es muy sencillo. Nosotros sabemos que la mediana, que es el mismo Q2, lo que hace es partir el conjunto de datos en dos subgrupos o subconjuntos exactamente iguales. Es decir, por debajo de la mediana tenemos el 50% de los datos y por encima de la mediana tenemos el otro 50%. Quiere decir que si nosotros miramos las frecuencias relativas acumuladas, tendríamos que mirar entonces dónde se encuentra el 50%. Entonces en este caso tenemos que aquí en 0,4 pues es el 40%, ¿cierto? Aquí tendríamos el 50%, pero nosotros sabemos que como es por debajo del 50% y por encima del 50%, entonces tendría que ser el valor exactamente que le sigue. Entonces para este caso la mediana sería 0,18. Este video es probable que de pronto tenga una pequeña distorsión en la imagen, entonces yo les sugiero que paralelamente vayan revisando el taller que ustedes tienen, o ya sea en digital o impreso, y lo vayan revisando para ir corroborando los valores que estamos mirando. Quiere decir que en este caso podríamos decir que la mediana se encuentra en 0,18. Uno podría pensar que es 0,16, pero sabemos que es exactamente el valor inmediatamente siguiente al 50%. Como 0,16 llega exactamente hasta el 50%, entonces sería el siguiente valor, que para este caso sería entonces la marca de clase en 0,18. También lo podríamos mirar la mediana tomando el histograma que está en la parte superior. En este caso nosotros, como sabemos que tenemos 27 datos, entonces nosotros sabemos que la mitad de 27 es 13,5, entonces la mediana está ubicada en la posición 14. Entonces nosotros podemos venir y mirar de pronto el conteo dónde estaría la posición 14. Sin embargo, pues como nosotros aquí tenemos frecuencias relativas, pues podría ser un poco complicado porque no sabemos con exactitud cuántos datos hay. Sabemos de sus porcentajes, mas no de manera absoluta el número de datos con el cual contamos. Venimos y miramos cuál es el valor de la moda, pues indiscutiblemente tendríamos que ir al diagrama de arriba y mirar cuál es la barra con mayor acumulación. En este caso estaríamos hablando de 0,16, esa sería la moda. Y para el valor de la media aritmética se hace un proceso similar al que hicimos en el punto anterior, pero pues tiene una pequeña variación. Para esto vamos a seguir el siguiente proceso y vamos a tomar las marcas de clase. Las marcas de clase estaban variando 0,1, 0,12, 0,15. Vamos a apoyarnos en Excel, pues 0,1, 0,12, 0,15, 0,16, 18 y 21. 0,22, 24, 26. 0,26 y el último es 0,3. Estas son las marcas de clase. Vuelvo y les repito que por favor vayan mirando en el taller que ustedes pues ya deben tener de manera impresa, para que vayan verificando los valores que estamos haciendo, porque es posible que de pronto no se logren visualizar bien en la edición del video. Bueno, ya tenemos las respectivas marcas de clase. Ahora nosotros vamos a anotar en una nueva columna las frecuencias relativas. En este caso pues es un poco digamos que
No es tan fácil como en el anterior porque ya aquí ya no estamos manejando valores absolutos, sino valores relativos. Pero sin embargo, pues podemos ver que se encuentra en la mitad entre 0 y 0.05. Quiere decir que en este caso la primer marca de clase tiene una frecuencia relativa de 0.025. Bueno, el siguiente valor tiene exactamente una frecuencia relativa en 0.05. Miramos ahora cuál es el valor para la tercera marca de clase, que es 0.15. Entonces está exactamente en la mitad entre 0.15 y 0.20. Quiere decir que estaría en 0.175. Miramos el siguiente valor. Para 0.16 alcanza una frecuencia relativa de 0.25. Vamos a 0.18. 0.18 está un poco más arriba de 0.15. Podríamos decir que está en 0.16. 0.16. Como no se ve con exactitud, con precisión, nos toca hacer entonces una pequeña estimación. Entonces ahí decimos que la frecuencia es de 0.16. Miramos en 0.21. 0.21 está en la mitad entre 0.10 y 0.15. Es decir, 0.125. Miramos ahora para 0.22. 0.22 está un poquito por debajo de 0.10. Es decir que podríamos decir que está en 0.9 o 0.8. Vamos a darlo en 0.9. 0.09, ¿no? Luego venimos aquí en 0.24. 0.24 parece ser que está un poquito por encima de 0.05. Vamos a darlo en 0.06. 0.26 está un poquito por debajo de 0.05. Vamos a darlo en 0.04. Y por último tenemos 0.3, que está entre 0 y 0.05. Es decir, estaríamos hablando de 0.025. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Entonces vamos a construir una nueva columna donde vamos a hacer el producto de la marca de clase con esa frecuencia relativa. Enter. Nosotros tenemos aquí entonces una ventaja, y es el hecho que cuando nosotros hacemos todos esos productos, ya tengo aquí en esta columna que he sombreado, pues los productos entre la marca de clase y su respectiva frecuencia relativa. ¿Cuál es la ventaja que tenemos? Que aquí simplemente decimos autosuma o suma de esa columna, y lo que nos dé, esa ya es la media. Esta ya es la media. Esa es otra manera de hallar la media. Sería simplemente la sumatoria del producto de cada marca de clase con la frecuencia relativa. Y esa sumatoria es la media. Es decir que para este caso la media es 0.1819. Listo, con esto ya entonces quedan solucionados estos dos ejercicios que tienen que ver con interpretación de gráficos, donde se pueden extraer las medidas de tendencia central. Es claro que tengan en cuenta cuáles son las medidas de tendencia central. Las que hemos trabajado durante este curso han sido la media, la mediana y la moda. Cuando hablamos de media, hablamos de el promedio. Cuando hablamos de la mediana, es el valor central, aquel que me divide exactamente el conjunto de datos en dos iguales, 50% por debajo de él y 50% por encima de él. Y cuando hablamos de la moda, sencillamente es el dato con mayor frecuencia o el dato que más se repite. Cuando hablamos de medidas de posición, allí entramos a manejar el concepto de cuartiles, percentiles, deciles. Y cuando hablamos del concepto de medidas de variación o variabilidad o dispersión, estamos hablando entonces de la varianza, de la desviación estándar, de la desviación media, del coeficiente de variación y todos aquellos que me ayudan a medir qué tan variante es el conjunto de datos con respecto a un dato central.
Recuerden que las medidas de tendencia central, que son la media, la mediana y la moda, lo que buscan es buscar un dato que esté como en la mitad, como en la parte central del conjunto de datos. Por eso se llaman medidas de tendencia central. Vamos entonces también a mirar cómo se solucionaba el parcial que tuvimos. En el parcial que tuvimos decía que se aplicó un test para medir el IQ en 100 estudiantes seleccionados aleatoriamente de la Uniminuto Ibagué. Las medidas descriptivas de los 100 datos son, y en el lado izquierdo tenían ustedes una tabla donde le entregaban los valores del mínimo, el cuartil 1, cuartil 2. Vamos a acercar un poquito a esto. Entonces le daban a ustedes el mínimo, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, la media, el máximo, la moda, desviación estándar, percentil 10, percentil 80. Y con respecto a eso le hacían unas preguntas, le decían a ustedes que describieran los siguientes conceptos. Entonces le preguntaban por la población. Entonces en este caso a nosotros nos han dicho que se aplicó un test para medir el IQ en 100 estudiantes seleccionados aleatoriamente de la Uniminuto. Recuerden que en estadística la población y la muestra son datos, son conjuntos de datos, no son los individuos. Entonces cuando hablamos de la población tendríamos que hablar de los datos que se capturó a través de una encuesta, una observación, una medición. En este caso se realizó una medición. ¿Cuáles fueron los datos que se capturaron? El IQ que es un valor que puede arrojar un test. Entonces en este caso la población sería el IQ de los estudiantes de la Uniminuto Ibagué, porque la población son todo, es decir, en este caso el conjunto de individuos del universo son todos los estudiantes de la Uniminuto Ibagué, y esta variable que se está midiendo nos está determinando quién es la población. Entonces el IQ de los estudiantes de la Uniminuto Ibagué. ¿Cuál sería entonces la muestra? La muestra ya sería propiamente, es decir, ¿qué datos se recogieron? Los que se recogieron fueron los 100 IQ o los IQ de 100 estudiantes de la Uniminuto Ibagué que fueron seleccionados aleatoriamente. Esa sería la muestra, es decir, los 100 IQ o los IQ de los 100 estudiantes de la Uniminuto Ibagué. ¿Cuál es la variable? Pues el IQ, que es lo que se está midiendo. ¿Qué tipo de variable es esta? Esta es una variable de tipo cuantitativo, porque es una medición y todo lo que se mide es de tipo cuantitativo. Los valores de la IQ realmente son valores que pueden dar cifras decimales, por eso en este caso entonces es una variable de tipo cuantitativo continuo. ¿Y cuál es la escala de la variable? Es una escala de razón. Bueno, miremos el segundo punto. Y el segundo punto nos preguntaban, ¿es simétrica la distribución de los datos? Bueno, aquí podríamos observar varias cosas. Aquí tendríamos que mirar un concepto de simetría que viene dado de comparar la media, la moda y la mediana, estos tres. Si estos tres concuerdan, son el mismo valor, podemos afirmar que la distribución es simétrica. Para este caso nosotros miramos que la mediana, que es el mismo cuartil 2, es 98, que la moda es 97 y que la media es 99.3. Uno podría pensar que los tres valores no son iguales, entonces podría automáticamente descartar la idea de simetría y decir que no son simétricas. Sin embargo, también podemos ver que son valores muy cercanos. Quiere decir que de pronto este concepto tal vez no nos da una
un criterio como muy exacto para poder afirmar si la distribución de los datos es simétrica o no. En ese caso lo mejor sería de pronto apoyarnos en un gráfico como el boxplot que nos ayude a mirar a través de la caja y bigotes pues cómo se encuentra la distribución de los datos. Miremos el tercer punto. El tercer punto nos decía que cuál es la medida de tendencia central más adecuada en este caso. Entonces miremos, todo depende de si la distribución es simétrica o no. Si la distribución es simétrica, quiere decir que la media y la mediana coincidieron. Entonces en ese caso podemos decir que la media es tal vez es la medida de tendencia central que podríamos usar, porque de hecho en estadística es la más usada. Pero si la distribución no es simétrica, si definitivamente afirmamos que la distribución no es simétrica, la mejor medida de tendencia central o la más adecuada que uno podría usar es la mediana, porque ella no depende de los datos como tal, sino se ubica exactamente en la mitad independiente de los valores que toquen los datos. Mientras que la media es muy manipulable por los datos. Si hay datos atípicos, pueden hacer sesgar la información. Vamos al cuarto punto. En el cuarto punto nos preguntaban, ¿podemos afirmar que el 90% de los puntajes podemos afirmar que el 90% de los puntajes son superiores a? Entonces nosotros venimos y miramos dentro de las medidas que nos han dado. Entonces dentro de las medidas que nos han dado, nosotros encontramos aquí el percentil 10. El percentil 10 tiene un valor de 76. Nosotros sabemos que el percentil 10, ¿qué es lo que hace? Nos dice que por debajo de este valor, es decir, por debajo de 76, estuvo el 10% de los datos. Y que por encima de este valor, es decir, que por encima de 76, está el complemento al 100%, es decir, el 90%. Para redondear, lo que quiere decir es que por debajo de 76 estuvieron el 10% de los puntajes y por encima de 76 o superiores a 76 fueron el 90% de los puntajes. Entonces en este cuarto punto podemos afirmar que el 90% de los puntajes son superiores a 76. Quinto punto. En el quinto punto decía, ¿qué porcentaje de estudiantes obtuvieron un IQ superior a 111? Entonces nosotros venimos aquí en el percentil 80 encontramos a 111. 111 que nos indica que por debajo de él está el 80% y por encima de él el 20%. Entonces nos están preguntando qué porcentaje de estudiantes obtuvieron un IQ superior, es decir, por encima de 111. Entonces en este caso sería el 20%. Miremos el sexto punto. Dice, de acuerdo a los datos y generalizando, ¿cuál es el IQ de los estudiantes de la Uniminuto Ibagué? Cuando uno hace una generalización y busca a partir de un solo dato dar una conclusión, entonces en ese caso generalmente se usa el promedio o la media. Es decir, que generalizando podemos decir que el IQ de los estudiantes de la Uniminuto es 99.3. El séptimo punto. En el séptimo punto nos decían, ¿cuánto vale el coeficiente de variación? ¿Qué puede decir acerca de la variabilidad del IQ? En este caso, nosotros debíamos calcular el coeficiente de variación. Entonces, para el coeficiente de variación, lo que teníamos que hacer era mirar, pues, cuál es el valor de la media y cuál es el valor de la desviación estándar. En esta tabla nos decían que 16,8 es el valor de la desviación estándar. Entonces vamos a apoyarnos en Excel para realizar este punto. Entonces vamos a decir igual 16,8 y lo vamos a dividir en la media. Vamos a mirar entonces quién es la media. La media para este punto fue 99.3. Entonces venimos y lo dividimos en 99.3. Eso nos da
0.1691843, pero nosotros debemos multiplicar este valor por 100, o aquí en Excel podemos decirle simplemente en la parte superior porcentaje, le vamos a dar porcentaje y nos da el 17% aproximadamente. Si queremos un dato más como más próximo a la realidad, entonces simplemente pues ponemos un poco más de decimales, entonces podemos decir 16,92. Venimos nuevamente entonces a nuestro punto y nos preguntan entonces, además de cuánto vale el coeficiente de variación, nos preguntan qué puede decir acerca de la variabilidad del IQ. ¿Qué puede decir acerca de la variabilidad del IQ? Entonces, ¿nosotros qué podemos decir? Nosotros podemos decir que el IQ en los estudiantes de la Uniminuto es homogéneo. ¿Por qué? Porque el coeficiente de variación está por debajo del 30%. Quiere decir que el conjunto de datos es muy homogéneo, es decir, que la variabilidad es baja. Entonces podemos decir que la variabilidad es baja o que el conjunto de datos es muy homogéneo. Octavo punto. En el octavo punto dice, se considera genio o casi genio puntajes superiores a 140 y debilidad mental puntajes inferiores a 70. La pregunta era, ¿existen situaciones de este tipo en la Uniminuto Ibagué? Explique. Pues aquí simplemente lo que había que mirar es cuál es el máximo y el mínimo. El mínimo es 70, pero me están diciendo que las personas que tienen debilidad mental están por debajo de 70. Como el mínimo es 70, entonces en este caso no hay situaciones de debilidad mental en los estudiantes de la Uniminuto. Miramos ahora el valor máximo. El valor máximo es 149. Como dice que si hay puntajes superiores a 140 se consideran genios o casi genios, quiere decir que de estos casos sí hay, porque nosotros obtuvimos por lo menos un puntaje superior a 140, que fue 149. Es probable que existan más. Lo único que sabemos es que al menos hubo uno que fue 149. Entonces podemos decir que sí hay casos de genios o casi genios y descartamos el hecho de que exista debilidad mental en los estudiantes de la Uniminuto Ibagué. Luego hablaban de construir el box plot y mirar si existen datos atípicos. Cuando usted construye el box plot, se da cuenta al hacer los cálculos que tienen que ver con la cerca interior y la cerca exterior, que el valor máximo supera la cerca exterior. En ese caso podemos decir entonces que sí hay datos atípicos, puesto que el máximo está por fuera de ese rango permitido. Bueno, esto básicamente es lo que tiene que ver con la solución del parcial. Dentro de lo que nosotros vamos a estar manejando para la prueba ECAES que vamos a desarrollar el próximo sábado o en la próxima tutoría, vamos a estar mirando preguntas de este tipo, de interpretación, de lectura adecuada de la información, de interpretación de gráficos, de interpretación de tablas. Vamos a mirar una nueva opción. Y tiene que ver con la interpretación de las tablas. Pero en la interpretación de tablas, pues lo que hay que tener en cuenta simplemente es lo que hemos estado revisando durante nuestras sesiones. Por ejemplo, tenemos esta tabla. Tenemos esta tabla. Entonces en esta tabla nosotros vemos que hay unos intervalos. Entonces una pregunta que nos podrían hacer con respecto a eso es, ¿cuál es el ancho del intervalo? Pues simplemente pues nosotros lo que tendríamos es que al límite superior restarle el límite inferior, siempre y cuando desde luego todos los intervalos tengan el mismo ancho. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que la distancia que existe de 2 a 7 pues es de 5, lo mismo que de 7 a 12,
de 12 a 17, quiere decir que todos los intervalos tienen el mismo ancho y el ancho de ese intervalo es de 5. Una pregunta que también nos podrían hacer tiene que ver con cuántos datos hay en una tabla. Entonces supongamos que aquí no nos dan el valor de n, sino simplemente nos dan el valor de las diferentes frecuencias absolutas. Entonces simplemente tendríamos que hacer la suma, y la sumatoria de esas frecuencias absolutas pues es el número de personas que se midieron, se encuestaron, o simplemente los datos que se obtuvieron. En este caso el número de datos que tenemos es 100. Podríamos también mirar situaciones, por ejemplo, como de saber dónde se encuentra ubicada la media o la mediana o la moda de un conjunto de datos. Por ejemplo, para el caso que estamos viendo, podríamos mirar dónde se encuentra ubicada la moda o cuál sería la clase modal. Entonces, para este caso tendríamos que mirar cuál es la frecuencia absoluta más grande. Entonces, en este caso podemos observar que se encuentra en 24. Entonces aquí, como esta es la frecuencia absoluta más grande, entonces venimos aquí y quiere decir que este intervalo de 22 a 27, aquí se encuentra la moda. Entonces aquí podríamos usar o la fórmula para datos agrupados y calcular la moda, o simplemente haríamos una aproximación y decir que 24,5, que es la marca de clase y es el representante de ese intervalo, esa sería nuestra moda. De igual manera, teniendo de pronto la frecuencia relativa o la frecuencia absoluta acumulada, podríamos mirar dónde se encuentra la clase de la mediana. En este caso pues tengo un archivo PDF, no puedo hacerle una modificación, pero podemos hacer el cálculo de manera mental. Al hacer la suma, nosotros, es decir, teniendo el conjunto de datos, sabemos que hay 100 datos. Entonces la mitad de los datos es 50. Sabemos entonces que en 50 va a estar ubicada la mediana. Entonces nosotros venimos y sumamos 3 más 10 es 13, más 15 es 28, y 18 serían 46, y el siguiente valor sería 70. Entonces en 46 aún no hemos llegado a 50, el siguiente ya contiene a 50. Quiere decir que en este intervalo de 22 a 27, aquí también está la mediana, al igual que pasó con la moda. Entonces esta sería la clase de la mediana. Ubicada la clase de mediana, nos podían preguntar, por ejemplo, oiga, ¿cuál es el límite inferior de la clase de la mediana? Entonces, ubicada la clase de la mediana, sencillamente venimos y miramos cuál es el límite inferior, que en este caso sería 22. Estos ya son interpretaciones que tienen que ver con las medidas de tendencia central y las consideraciones que hemos tenido en cada una de las tutorías, donde podemos mirar, por ejemplo, cuántas personas o qué puntajes se encuentran, por ejemplo, de 27 a 32. Entonces en este caso decimos que 12 repeticiones o 12 personas en el caso de que estas mediciones correspondan a personas. Y teniendo los respectivos porcentajes o las frecuencias relativas, podríamos hacer interpretaciones con respecto a los porcentajes. Bueno, esto es todo lo que quería mostrarles con respecto a algunos tipos de preguntas que pueden salir en la prueba de CAES que vamos a tener y que va a evaluar el curso de estadística descriptiva. Que tengan un buen día, nos vemos en una próxima oportunidad.